Bien, hermanos, en esta hora de la tarde les saludo en el amor del Señor. Quisiera entonces compartir la palabra de Dios por medio de esta plataforma. Saludamos a todos los hermanos que se puedan estar conectando y que están conectados en esta hora, deseando que el Dios de paz, el Dios de toda esperanza, pueda confortar sus corazones, pueda instruir sus mentes conforme a la verdad de las Escrituras. Es por eso, hermano, entonces, que quiero compartir la palabra de Dios Vamos a buscar acá. Quiero compartir su palabra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer acá unos 3 versículos que están presentes. Así que quiero que ponga atención en la palabra de Dios. No será un mensaje extenso, solamente tomará unos par de minutos de su vida. Por lo tanto, le pido que pueda poner atención a la palabra de Dios. Bien, damos lectura entonces. Dice así: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Que el Señor añada gran bendición a su palabra. La exhortación, hermanos amados, del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica a los hermanos tesalonicenses es clara. El apóstol Pablo escribió esta epístola, esta segunda epístola, a los hermanos, principalmente porque se estaba formando un malentendido entre los creyentes. Y principalmente era con el tema de la segunda venida del Señor o la venida del Señor. ¿Ya? Habían enseñanzas erróneas que se estaban introduciendo, ahí sí, y estaban confundiendo a los creyentes, y es necesario entonces que Pablo escriba a los hermanos para poder aclarar esto. ¿Ya? Pablo, este hombre de Dios, había por muchos lugares compartido la palabra de Dios, había plantado iglesias, había llevado el evangelio donde nunca había llegado, y por lo tanto sentía ese amor de padre por un hijo, y no quería que hubieran falsas enseñanzas entre las personas que habían recibido el evangelio. Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, él había viajado a muchos lugares para entregar la palabra del Señor, y sin duda oír que los creyentes se estaban desviando o que estaban llegando enseñanzas torcidas a las cuales él había dejado. Sin duda para él yo creo que no fue nada grato. Por lo tanto, les fue necesario entonces escribir esta segunda epístola a los hermanos de Tesalónica. Y para entrar un poquito en contexto, voy a leer el capítulo 2, donde el apóstol Pablo aclara un poco lo que estaba aconteciendo. Dice así el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, dice. Entonces el apóstol Pablo acá le está dando una pincelada a los hermanos, está aclarando con respecto a la venida del Señor, porque se habían producido muchos malos entendidos, se estaba introduciendo dentro de los creyentes enseñanzas falsas que torcían la verdad de la Escritura, que torcían lo que el apóstol había enseñado, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo,
Y estaba cambiando entonces la manera de pensar de aquellos creyentes. Y el apóstol entonces, hermanos, en los versículos que le he leído al principio, les insta a que se mantengan firmes. Como les mencionaba yo, habían personas que se estaban desviando de la verdad de las escrituras. ¿Les suena un poco común esto a lo mejor? Personas que se desvían de la verdad de las escrituras. Habían personas que estaban prestando atención a todas las falsas enseñanzas que circulaban, descuidando lo que habían aprendido por medio de los hombres de Dios. ¿Le suena un poco común esto a lo mejor? ¿Ha escuchado esto? ¿O ha visto esto en su vida, en su caminar como cristiano? ¿Verdad? ¿Cierto? Y esto no es lejano a lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos. No es lejano a lo que está pasando hoy en día en el mundo. ¿Cuántos líderes, a lo mejor religiosos, o que profesan la fe en Dios, están torciendo las enseñanzas de las escrituras con diferentes fines, ¿ya? A lo mejor algunos lo hacen por implantar su manera de pensar, a lo mejor otros lo hacen con el fin de establecer su propia revelación de las escrituras, o lo otro lo hacen con el fin de tener gloria terrenal, otros a lo mejor lo hacen con el fin de desacreditar la veracidad de la escritura. Pero sin duda, hoy en día, hermanos, amigos, que usted está oyendo este mensaje, esta reflexión en esta hora, circulan por diferentes partes del mundo enseñanzas que no son conforme a la escritura, que no son conforme a lo que Dios ha revelado, a lo que Dios ha revelado de Él a través de su palabra. Y eso hace que muchos creyentes o personas que dicen ser hijos de Dios presten atención a estas cosas y puedan ir torciendo su fe, se puedan ir desviando de la verdad, puedan ir cayendo en engaños, puedan ir entregando su vida, su manera de pensar, a todas estas cosas que van recibiendo a través de estos falsos maestros, falsos predicadores, falsas doctrinas también que hay hoy en día, falsos líderes religiosos, tanta pero tanta cosa que ha salido en estos últimos tiempos y que se ha manifestado en gran manera a lo largo de todo el mundo. Hoy en día, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con las enseñanzas que escuchamos. Con el avance de la tecnología se puede acceder a mucha información tanto buena como mala. Hoy en día que la mayoría de los predicadores o pastores o personas que exponen la palabra suben sus enseñanzas a diferentes plataformas, en diferentes lugares del mundo. Hay una gran cantidad de información a la cual se puede acceder y de manera muy fácil. Y debemos ser entonces nosotros precavidos con las enseñanzas que escuchamos. Encontramos hoy en día de todo lo que usted quiera en internet con respecto a la palabra de Dios. Entonces por eso en esta hora le insto, hermanos amados, a que pueda poner atención, pueda discernir lo que usted escucha a través de internet. Sabemos que con este tema de la pandemia se ha masificado esto de poder compartir la palabra a través de diferentes plataformas virtuales. Y eso en cierta manera es muy bueno, porque la palabra de Dios corre y llega a muchos lugares a lo mejor donde si no hubiese estado estos medios no llegaría. Pero porque están presentes llegan de manera más fácil. Pero también por otra parte, amados hermanos, tenemos que estos medios también están siendo usados por aquellas personas que no enseñan un evangelio sano, que enseñan otro evangelio, ya que no es conforme a lo que Dios ha revelado, que no es conforme a lo que Dios ha entregado a través de la inspiración de su Santo Espíritu, usando a los apóstoles.
y se han introducido o se están enseñando tantas diferentes doctrinas que no son conforme a la Escritura y que están desviando a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios, a nuevos creyentes, a los jóvenes, a creer en otro tipo de evangelio, un evangelio que no es conforme a lo que Dios ha revelado. Y eso sí que es sumamente peligroso, muy peligroso. Es por eso entonces, hermanos, que debemos prestar atención a las cosas que nosotros escuchamos. Debemos de prestar atención a las enseñanzas a las cuales nosotros damos oído y le damos lugar en nuestro corazón y permitimos que tomen lugar en nuestra vida. Por lo tanto, es necesario entonces que podamos discernir las cosas que escuchamos. Pero nada de esto que le estoy mencionando es nuevo, solo que ahora se ha masificado y ha crecido y ha aumentado, y también es señal de que ya estamos en los últimos tiempos, donde se ha visto un crecimiento en gran manera de la apostasía, de tantas falsas enseñanzas y tantas señales y cosas que se están viendo, amados hermanos. Hoy en estos tiempos también nosotros podemos notar que se ha incrementado la rebelión contra todo lo que Dios ha establecido. Y sin ir más lejos, en nuestro país también, cómo se ha masificado todo lo que es en contra de la palabra de Dios. Cómo se quiere sacar las enseñanzas de las Escrituras, tanto comenzando desde los más pequeñitos hasta los más adultos. Y eso es peligroso, amados hermanos, porque una nación que no tiene las Escrituras como base, sin duda es perdición para aquella nación. Sin duda no es agradable delante de Dios para nada. Si una persona no se conduce conforme a las Escrituras, a lo que Dios ha revelado, sin duda también es de tropiezo para su vida. Está acarreando condenación. Y eso sí que no es bueno. Eso es triste en realidad. Aunque el mundo, aunque las personas no quieran creer en esto, no quieran creer en lo que Dios ha revelado al ser humano, eso no cambia la realidad de las cosas. ¿Ya? Así que en estos tiempos son tiempos difíciles, son tiempos complicados, donde se está tratando de torcer todo lo que Dios ha establecido para el ser humano, y sin duda eso ha avanzado en gran manera. Y es entonces, hermanos, donde nosotros debemos mantenernos firmes. Debemos mantenernos firmes sin claudicar, sin titubear. Nuestra fe en nuestro Señor, en lo que Él ha revelado, debe mantenerse firme. El apóstol nos dice: no debemos dejarnos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, en la cual fuimos instruidos. No nos dejemos engañar. Hoy en día, hermanos, las nuevas generaciones que han recibido la palabra de Dios, que han recibido enseñanza sana dentro de las iglesias, se han dejado influenciar por todos los movimientos de pensamiento que son contrarios a Dios, apartándose de la verdad de la palabra. Muchos han abrazado todas estas ideologías, haciéndolas parte de su vida y de su manera de pensar. Y esto es triste, amados hermanos. Algunos han olvidado, han dejado de lado las enseñanzas que recibieron desde pequeños. Piensen ustedes, ¿qué traerá de provecho esto para sus vidas? Nada, ¿verdad? ¿Cierto? Quiero hacerle esta pregunta, amado hermano. ¿Cuán responsables somos nosotros los padres? ¿Cuán responsables somos nosotros los padres de instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor, de enseñar a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios, de inculcar la palabra de Dios en sus vidas?
a fin de que tengan ellos un encuentro personal que les transforme por completo. Somos responsables de formar una base sólida de fe en Dios. El llamado, hermanos amados, también es para nosotros. Este llamado del apóstol Pablo de estar firmes, de mantenernos firmes en la enseñanza que hemos recibido nosotros, es para nosotros también. Nosotros que somos, en mi caso, soy padre, tengo 2 hijos, debo de mantenerme firme en la enseñanza que he recibido, en la sana enseñanza que he recibido de parte del Señor. ¿Por qué motivo? Porque yo soy un referente para mis hijos. Yo soy quien debe de enseñar la palabra de Dios a ellos. Soy el primer responsable en mi hogar de poder inculcar la palabra de Dios a ellos, de dar a conocer al Dios en el cual yo he creído, para que ellos también puedan tener una fe genuina y verdadera en Él. Entonces, hermanos, nosotros somos responsables de la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos. Somos los primeros responsables. Sin duda, la iglesia también tiene una gran labor a través de la escuela dominical de enseñar a los pequeños la palabra de Dios. La iglesia tiene una gran labor a través de los cultos, de cuando se expone la palabra de Dios, de enseñar sana palabra, de enseñar las escrituras conforme a lo que Dios ha revelado. Y eso es de suma importancia, ¿ya? Es ahí donde nosotros debemos edificarnos, es ahí donde nosotros debemos fortalecer nuestra fe, modificando nuestra manera de pensar, para que todo lo que hagamos en nuestra vida cotidiana sea conforme a la palabra de Dios, teniendo una base sólida. Porque estas cosas, hermanos, que se están introduciendo hoy en día en el mundo entero, torciendo la palabra de Dios, no se hace solamente en lugares, digamos, o de manera, ¿cómo decirlo? Quiero decir que se va mostrando diariamente en nuestro diario vivir. Nosotros la vamos absorbiendo y a lo mejor no nos estamos dando cuenta. Pero esto sí se va introduciendo en nuestro diario vivir. Cómo el mundo tiene una manera de pensar contraria, totalmente contraria a Dios. Y debemos, por lo tanto, nosotros tener una fe sólida en nuestro Señor. Es tiempo de despertar. Es tiempo, hermanos, de mirar la bondad de nuestro Señor. Es tiempo de que nosotros también podamos recapacitar, digamos, podamos ver la misericordia de Dios en nuestra vida, y eso sea de motivación para mantenernos firmes, eso sea de motivación para decir: gracias, Señor, mira todo lo que tú has hecho en mi vida, cómo yo estoy retribuyendo en gratitud. ¿Hace cuántos años el Señor nos dio una vida nueva? 5, 10, 15, 20, 30. Por gracia, dice la Escritura acá mismo, en 2 de Tesalonicenses, por gracia he recibido la bendición de ser hecho un hijo de Dios, perdonando el Señor todos mis pecados, todo aquello que me condenaba, santificándome, justificándome el Señor gratuitamente por medio de la fe en Jesús. ¿Se da cuenta todo lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha transformado nuestra vida? Por lo tanto, nosotros debemos mantenernos firmes en lo que hemos recibido, en quien hemos creído. Nuestra fe no debe de titubear, no debemos de dejar de instruirnos en la palabra de Dios, no debemos dejar de movernos, de dejar ser engañados por toda esta falsa enseñanza, y menos en estos tiempos que son tiempos difíciles. Para aquellos que tenemos niños pequeños, debemos instruir a los niños en la palabra de Dios desde pequeñitos, para que ellos puedan tener una base sólida que sea conforme a lo que Dios quiere y no a lo que este mundo está tratando de implantar en la mente de ellos. Para los que son más grandes, hermanos, para los que ya llevan muchos años en la fe, deben de mantenerse
firme en las enseñanzas de las Escrituras, en lo que han recibido domingo a domingo a través de las predicaciones, en lo que han recibido a través de la lectura de la palabra, en lo que han recibido a través de los momentos de oración, de lo que Dios ha revelado a sus vidas. Deben de mantener firme su fe, porque no son tiempos buenos y no vendrán tiempos mejores tampoco. Por lo tanto, la exhortación en esta hora es a mantenernos firme en nuestra fe, en lo que hemos recibido, como dice acá el apóstol y como también le hablaba a los hermanos de Tesalónica, que se mantuvieran firmes, ya sea que hayan recibido esto o que hayan aprendido esto por la palabra que había sido predicada, enseñada, o por las cartas que estaban circulando por medio de los apóstoles. Y en este caso hoy en día nosotros tenemos estas cartas acá, esta epístola que es la palabra de Dios, ¿ya? Y entonces debemos de escudriñarla, tomarlas para nosotros y aplicarla a nuestra vida y no olvidarnos de ella. Debemos mantenernos conforme a lo que dice la Biblia, aunque el mundo entero afuera piense y diga tantas cosas diferentes y sean contrarias a Dios. Nosotros debemos mantenernos firmes en lo que Dios ha revelado. Un día dice la palabra de Dios que todas las cosas van a pasar, pero su palabra permanecerá para siempre. Amén. Quiero compartir con ustedes, me hacía un comentario hace tiempo un compañero de trabajo y me leía ahí en internet, no sé si sería al final verídico o no, lo que estaba escrito, pero decía que cierto personaje religioso había dicho que la palabra de Dios debía ser modificada, porque ya era un libro antiguo, era un libro que hoy en día no se acoplaba a la nueva manera de pensar que había. Entonces había que modificar la Biblia, que había que reestructurarla, porque no era conforme a lo que hoy en día se estaba viviendo en el mundo. Déjeme decirlo, no sé si que habrá sido algo verídico o no, y si lo fue, es triste poder escuchar estas cosas, es triste escuchar para nosotros que somos hijos de Dios, es triste escuchar estas cosas, cómo uno se puede dar cuenta de que el mundo y todo lo que ello lleva, un día va a pasar. Eso es lo que dice la Biblia. Todos aquellos grandes pensadores, todas aquellas personas que establecieron tantas ideologías, tantas formas de pensar, todo aquello un día va a pasar. Pero lo que nunca va a pasar va a ser la palabra de Dios. Este libro que fue escrito hace miles de años atrás, pero que su mensaje hoy en día sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo mensaje, sigue siendo la misma palabra la que transforma la vida de tantas personas. Y el mensaje es que Jesucristo vino a este mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros y dio su vida para que tengamos nosotros perdón de nuestros pecados. Jesucristo, que era todo Dios y todo hombre, se encarnó, vivió como nosotros, entregó su vida por nosotros para que podamos tener perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna por medio de la fe. Eso es lo que está escrito acá. Por medio de la fe y por gracia. Por gracia significa que nosotros no lo merecíamos de ninguna manera, porque sobre nosotros había condenación por el pecado. Pero el Señor en su misericordia envió a Jesús para que por medio de la fe en Él nosotros tengamos esta salvación que es gratuita, es por gracia, es un regalo inmerecido. Entonces, hermanos, con mayor razón debemos nosotros ser agradecidos, debemos obedecer a las Escrituras, debemos mantenernos firmes en lo que la palabra de Dios dice, sin titubear, sin claudicar, y enseñar también a las personas que nos rodean, en este caso nosotros que somos padres, que tenemos familiares también,
enseñar la verdad de las Escrituras conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creamos. No debemos de torcer las Escrituras tampoco, sino que todo es conforme a lo que está escrito. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y como leíamos el domingo pasado, es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, a fin de que seamos preparados. Nosotros seamos, el hombre de Dios sea completo, preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, les dejo esta palabra, que el Señor pueda bendecir su vida en esta hora. Si usted a lo mejor se ha desviado de las enseñanzas de la Escritura, si usted a lo mejor se ha dejado llevar en este tiempo de pandemia por los pensamientos del mundo, por el terror a lo mejor que ha producido este virus, ha puesto su confianza en las cosas de esta tierra, en las cosas de esta vida, déjeme decirle que la palabra de Dios en esta hora le está diciendo que usted debe de mantenerse firme en lo que un día fue instruido. Si usted un día estuvo en la iglesia, si usted un día fue un creyente ferviente y recibió esta sana palabra de parte de Dios, hoy en día el Señor le dice que debe de mantenerse firme en sus enseñanzas, en su palabra, en lo que un día, en quien un día creyó, que es en el Señor. Amén. Así que, hermano, le insto en esta hora que pueda fortalecer su fe, que no se deje desviar, que no se deje engañar por ningún pensamiento que esté presente hoy en día en este mundo, ni por ninguna manera de pensar que pueda venir más adelante, porque sin duda no vendrán tiempos buenos. Pero en medio de toda esta caos que hay de parte del mundo, podemos encontrar la paz en nuestro Señor. Podemos descansar que tenemos una palabra sólida, una palabra que no cambia, un Señor que es fiel, un Señor que permanece. Así que demos gracias a Dios en esta hora por su palabra. Le invito a que podamos hacer una oración. Amén. Padre, en esta hora bendecimos su nombre, Señor, por medio de esta palabra. Bendecimos su nombre, Señor, porque en su misericordia usted nos ha revelado todas estas cosas, Señor. Gracias le damos porque tenemos las Escrituras en este tiempo, Señor. Gracias porque podemos acudir a ella y podemos, Señor, depositar plenamente nuestra confianza en lo que ella, Señor, nos enseña. Permítanos, Señor, no desviarnos. Permítanos, Señor, no dejarnos engañar por nada de lo que los pensamientos de este mundo, Señor, puedan ofrecer. Que nuestra fe permanezca sólida, firme en nuestro Señor. Que podamos, Señor, esto también traspasarlo a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los que enseñan, Señor, en su iglesia, en su obra, ellos puedan traspasarlo, Señor, a los hermanos también. Tenga usted misericordia en estos tiempos, Señor. Aquel que se ha desviado en su misericordia, Padre, vuélvale, Señor, al camino de rectitud. Vuélvale, Padre Celestial, a vivir conforme a lo que Dios ha revelado. Gracias le damos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Será hasta una próxima oportunidad. Amén.